Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha hecho rituales y celebraciones para diferentes fechas conmemorativas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el pueblo cristiano fue considerando algunas de estas celebraciones como paganas. Como pagano se define al adorador de dioses ajenos al cristianismo y de celebraciones que no se encuentran contempladas dentro de la Biblia. Sin duda, celebraciones como Halloween o el Día de los Muertos son parte de este listado de celebraciones paganas por su naturaleza oscura. Sin embargo, se contemplan grandes fiestas como la Navidad, que según estudios celebra el nacimiento del sol el 25 de diciembre, o la del Año Nuevo, que surge de los cambios al calendario que hicieron varios emperadores romanos. Pagana o no la celebración, es usted quien al fin y al cabo decide qué tipo de actividades enriquecen o destruyen su vida espiritual. Cosas impresionantes, desconocidas, pero que vamos a conversarlas. Además, en muchas de esas fiestas la hemos pasado bien. La vamos a pasar también con un invitado que tenemos que nos va a hablar sobre lo que él también ha escrito en un libro muy interesante. Él es Edgardo Pinto, el escritor del libro El culto oscuro, es nominado al Oscar. Bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Aquí estamos para aprender realmente, pero una de las preguntas, y que en casa a lo mejor se la están haciendo, que las fiestas paganas, pues los israelitas estaban diciendo siempre que eran los que adoraban ídolos. ¿Su libro tiene alguna relación con este tema que nosotros desarrollamos hoy? Sí, gracias por invitarnos nuevamente. Estamos contentos de que compartir con usted, sé que siempre ha estado muy abierta a compartir de estas temáticas que son de bien para la sociedad. Como ustedes referían en el video, es importante aclarar un poco el término de paganismo o de fiestas paganas, que tiene que ver con otros dioses, que no es el Dios verdadero precisamente. Obviamente que hay que explicar el origen del hombre para poder entender este asunto. Como usted mencionó, el pueblo de Israel tenía el Dios verdadero, pero después se inclinó a otros dioses. A eso se le llama precisamente paganismo. De ahí las fiestas paganas, que tenía que ver con que levantaron dioses como Moloch, que es donde ellos iban a poner bebés, sus recién nacidos, en sus manos, y entonces eran quemados en sacrificio a entidades oscuras. Entonces ahora, ¿de dónde surge todo este asunto de paganismo y fiestas paganas? Es importante aclararlo porque Dios creó al hombre, está intrínseco en el ser humano el hecho de que solo tenga comunión y tenga vinculación con Dios, desde su espíritu hacia Él, que es espíritu. Cuando el hombre cae en pecado, la naturaleza de pecado en el mismo hombre le hace ahora hacer toda acción inclinada a otro que no sea el Dios verdadero. Entonces vemos entonces que el hombre desde entonces empieza a adorar cualquier cosa menos el Dios verdadero. Pero para usted ir a esas fiestas, disfrazarse, todo lleva ahí entonces un matiz pagano, un matiz que no está normal, es profundo, diabólico, no sé, todo tendrá eso, aunque cuando da regalos, disfrazarse, pero hasta donde se está celebrando es una fiesta común, corriente, que se puso de moda y que muchos la celebramos en países donde tampoco entendemos el motivo. Sí. ¿Será que eso es diabólico de verdad? Bueno, tendríamos que definir y discernir el fondo detrás de la forma, porque la forma puede sonar beneficiosa, incluso que nos puede aconsejar, que nos puede ser incluso hasta educativo, orientativo, pero no, la forma puede ser engañosa. Yo puedo estar aquí de una persona muy noble y ser un asesino en el fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas le hablaron a alguien en el bus, a un hombre, y entonces cuando se bajaron las persiguió y les hizo daño? La forma puede ser una apariencia, un disfraz de luz, pero detrás puede haber un fondo muy oscuro y dañino. Entonces yo creo que hay que revisar, para calificar algo de demoníaco o de diabólico, hay que revisar el fondo. Hasta ahora lo que he mencionado, según la Biblia, es, y eso no tiene nada que ver con Cristo, si eso tiene que ver con demonios como un fondo, y tiene que ver con una ambigüedad de contacto con espíritus y esas cosas, desde ahí tenemos que empezar a decir que está reprobado para llamarlo beneficioso. Que vamos a aprender en este programa, se dieron cuenta que sí. Conversamos sobre las fiestas paganas, muchas en las cuales hemos andado también nosotros, y vamos a aprender hasta dónde
tienen repercusiones tanto espirituales como religiosas. Precisamente por eso hemos invitado a que nos acompañe al pastor Jeffrey Gómez. Él es representante del Ministerio Amado de Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Usted ha estado escuchando lo que hemos hablado. Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían entonces realmente las fiestas autorizadas por la iglesia, o, ya sea católica, evangélica, independientemente, que diga uno sí, realmente esta es una fiesta en la que podemos participar, en la que nos elevamos espiritualmente? Pienso de que siempre que vamos a tomar alguna acción, nosotros tenemos que saber los conceptos. Dios es un Dios de conceptos, Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios de procesos, Dios es el principio y el fin. Entonces, cuando hablamos de fiesta, hablamos de celebración. Entonces, el punto es que celebro y por qué celebro, ¿verdad? Dice la Biblia de que cuando Jesús nació, los cielos celebraron y dice que los ángeles bajaron. Según pues los teólogos dicen de que esa fiesta no estaba en el plan de Dios, fue tanta alegría que los ángeles dijeron, hagamos fiesta. Entonces yo creo que el punto es, si voy a hacer una fiesta, debo de saber el porqué de esa fiesta, ¿verdad? Interesante, yo estaba oyendo aquí, hermano Pinto, y es que el hombre por naturaleza, ¿verdad? Le gusta celebrar, todo le gusta celebrar. Claro. Y sobre todo nosotros los latinos, ¿verdad? A los europeos también les gusta celebrar, a la gente de África, pero el hombre por naturaleza le gusta celebrar, porque Dios le ha dado al hombre el que se goce de todo, el que guste de todo, que tome placer de todo. Es que eso es lo que pasa con el hombre. Entonces, lógicamente, cuando el hombre no conoce a ese Dios que lo creó, por instinto tiene que buscar que celebrar. Pero ¿hasta dónde puede hacer daño a la mente de la juventud? Precisamente el hecho de seguir haciendo Yo creo, culto a eso. Que el punto está, Jesús dijo unas palabras muy sabias. Por eso es el maestro de excelencia. El árbol por el fruto se conoce. Nosotros tenemos que observar el fruto de cada celebración, lo que produce tal celebración. Si esa celebración es nociva, yo creo que como seres inteligentes no necesitamos determinar si esto es malo o bueno. El fruto lo determina. Vuelvo, no queremos herir la susceptibilidad de nadie. De repente lo bueno comienza, aquello que decimos que es bueno, su final, sus resultados Son los que van. son no malos muchas veces, son desastrosos. El día de hoy, voy a decirlo, tenemos una sociedad lastimosamente que tiene la tendencia a resistirse a todo lo que es autoridad. Y eso es transmitido a través de un espíritu que nosotros sabemos, según la Biblia, surgió en el cielo, que todo lo que es autoridad hay que rechazarlo, hay que negarlo, hay que resistirlo, y pareciera, de manera como decía el hermano Pinto, que las cositas se disfrazan. Usted mencionaba de los disfraces, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se disfrazan. No, pero vamos a seguir hablando de esto. Ahora vamos a escuchar preguntas, consultas escritas que nos mandan nuestros televidentes. Vamos a escuchar la primera carta. Soy Oscar y quiero hacerle un comentario. Muchas personas, principalmente los religiosos, piensan que celebrar Día de Brujas o el Día de los Muertos, yo digo, ¿por qué celebrarlo? Yo digo que estos días son parte de otras culturas y que son más para diversión o cultura de la gente. ¿Usted qué piensa? Como pedí ayuda, yo les digo que pienso, se celebra de acuerdo a lo que decía, tiene un sentido para su vida, pero quiero la opinión de ustedes en el campo religioso. Yo creo que siempre que hablamos Lo tiraron al punto de vista cultural, sí, pero opinémosle. Pero es que siempre, una de las cosas que yo trato de enseñar, que nosotros marcamos la Biblia a Dios en cuestión de religión. No. La Biblia es un libro histórico, la Biblia es un libro educativo, la Biblia es un libro de cultura, la Biblia es un libro de educación. La Biblia, eso es, porque la Biblia es el libro de Dios. Lastimosamente, por la manera en que nosotros contemplamos a Dios, lo enmarcamos más bien. El error nuestro es enmarcar a Dios en religión, porque Dios es un título, yo siempre lo he entendido. Dios es un título, mi trabajo puede ser Dios, mi vida puede ser Dios, cualquier cosa puede ser Dios. Aunque esa cultura puede inyectarse a través de la lectura, de las películas, ¿sí o no? Sí, lo que decía el pastor lo voy a complementar porque es importantísimo lo que él estaba diciendo. Ideologías, ¿cómo comienzan?
en la persona que genera una ideología, ¿a quién está conectado esa persona? Nosotros hemos estado fundamentando nuestra conversación en Dios, porque es el ser más importante que el ser humano debe tener. Si yo estoy conectado a Dios, mis ideologías, mis ideas, van a ser de bendición, van a no generar una ambigüedad y una confusión. Una ideología va a generar una conducta, que él estaba diciendo, una cultura. Y la cultura va a generar un legado para las siguientes generaciones. Y eso es muy importante. Ideologías van a generar conductas y las conductas un legado. Óscar, esperamos le haya quedado clara la respuesta. Escuchemos una carta más. Mi mamá es muy supersticiosa y ella cree que celebrar fiestas que no son cristianas es cosa del diablo. Desde pequeños nos inculcó eso a mí y a mis hermanos, pero ahora que estoy grande siento que no es para tanto. Y además que las fiestas de Halloween son muy divertidas y me gusta disfrazarme. ¿Será que estoy faltando al respeto a mi mamá por eso? Estelita nos escribe. Bueno, yo, si quieren, inicio. Faltar al respeto a la mamá no es eso. Ponerse de acuerdo con la mamá es lo interesante, para que sepa su mamá que usted lo que quiere es divertirse, que no le está haciendo nada a nadie, nada malo, y que lo importante es comunicarse y convencer a la mamá, mire, dice, lo que voy es a pasarla bien, porque estamos en un mundo moderno, no podemos evitarlo, pero si el sentido, estamos hablando de Dios, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero si la joven no le hace daño a nadie en esa fiesta y la pasa bien, y sobre todo se comunica con su mamá y no hay un problema, creo que pues sería saludable, que es respeto a la mamá y ponerse de acuerdo. ¿Pero ustedes qué dicen? Sí, yo creo que Jesús dijo, el árbol por el fruto se conoce. Hay antecedentes, hay estadísticas, de repente las personas padecen de enfermedades, de repente las familias se ven envueltas en problemas y siempre hay un no sé por qué y no sé cuándo sucedió esto, que eso es una de las cosas que nosotros como pastores trabajamos. La gente de repente no sabe el por qué le está pasando las cosas, nosotros sí. Nosotros sabemos que, y disculpen, voy a mencionar un nombre que no me es agradable mencionarlo, porque a la competencia, como decía alguien, no hay que mencionarla, aunque no es competencia, al diablo le gusta disfrazarse de luz para que la gente, mire, el diablo no aparece con cachos y cola, esa es la falacia más grande que la gente, y él fue el que promocionó eso, para que la gente no lo espere de otra manera, porque él no es tonto. Yo le digo a las iglesias, y le digo, cuando se alumbran las ideas, que ahí está más bien. Mire, él fue el ángel más lindo creado. Dios no le quitó nada de lo que poseía, solo le quitó gloria, pero no le quitó poder, no le quitó inteligencia. Él tiene la capacidad de poder manejar nuestras mentes y hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. Entonces yo creo que lo que tenemos que determinar aquí, licenciada, es ¿qué produce en dos áreas? En mi vida espiritual, en mi vida física y puedo decirlo, en mi área social. Y eso es lo que vamos a ver, precisamente tenemos aquí en estudio un testimonio, una persona que pues ha vivido una experiencia en relación al tema que hoy abordamos. La vamos a escuchar, vamos a poder aconsejarle, por razones obvias no está ella frente a las cámaras y vamos a conversar. Ella se llama Carol. Carol, muchísimas gracias por estar aquí y compartiendo tu experiencia. ¿Cómo has estado, Carol? Hola, muy buenas, pues aquí compartiendo mi experiencia y tratando de poder evitar que otras personas que realmente comienzan con esto de las fiestas paganas, al igual que lo hacíamos con mi familia, puedan entrar en esto y realmente vivir la experiencia que yo he podido vivir. Carol, sabemos que es tu familia la que inicia celebrando. ¿Cómo es que vives esas fiestas con tus padres? Contanos cómo la pasaste. No importa que si nos dices que en ese momento la pasaba muy bien, ¿qué pasaba en esas fiestas en tu casa? Pues todo comenzaba inocentemente en mi familia. Recuerdo que desde que era niña me compraban mis disfraces de personajes infantiles que yo recuerdo, como ser Caperucita Roja, princesa, en fin, todo comenzó así. Conforme fui creciendo, la tradición se sigue manteniendo hasta el día de hoy en mi familia. Y recuerdo que mi percepción conforme fui entrando a mi adolescencia fue cambiando de eso de las fiestas paganas. Comencé a vestirme de negro, a pintarme las uñas en negro y empecé a creer en eso del espiritismo. Entonces, curiosamente, yo cumplo años en octubre. En una de esas fechas de mi cumpleaños, mi papá me regaló lo que fue una ouija.
Y curiosamente, celebrando Halloween el 31 de octubre, decidimos jugar en familia ese juego. Luego de eso ya mi paz interior fue muy diferente. Comencé a sentir cosas extrañas en mi casa. La paz que sentía en mi cuarto durante niña ya no era la misma desde esa fecha. Entonces, realmente sí, todo cambió para mí. ¿Has tenido miedo cuando estás sola? ¿Tus amistades también compartían los mismos pensamientos? De hecho, me da miedo todavía hasta la fecha estar sola. Y sí, mis amigos, igual sus papás, tal como hemos visto, muchos creen mucho en el cristianismo y prohíben que se practiquen ese tipo de cosas. Empecé conforme a sentir cosas extrañas, mis amigos se fueron alejando de mí debido a que pensaban que me estaba volviendo loca o qué sé yo, cosas así. Entonces todo fue muy extraño. Mis papás se los comentaba a ellos me decían que quizás eran imaginaciones mías lo que yo sentía en mi recámara. Y entonces, bueno, hasta la fecha todavía seguimos practicando este tipo de fiestas. Gracias, Carol, por compartir y por decirnos tan abiertamente lo que está pasando en tu casa, sus comentarios al respecto. Yo creo que todo tiene un trabajo de inducción y de conducción. Yo vuelvo a decir, por lo general, la obra espiritual negativa, pongámosle ese nombre, que yo creo que toda la gente lo puede entender, el propósito es como cuando se quiere engañar a un niño, se le ofrece un caramelo, pero nosotros sabemos que detrás de ese caramelo hay algo más. Antes de conocer a Jesús, no sé si me permite, practiqué y pues usé las drogas. Me gustaba, me divertía, pero luego me volví un drogadicto. Eso me indujo a volverme un drogadicto. Luego me volvió a ser un dependiente. Y luego tuve perturbaciones no solamente emocionales, sino familiares, al grado que quise hasta quitarme la vida a los 17, 18 años. Entonces, vuelvo a decir lo que Jesús decía. Debemos de juzgar el árbol por el fruto que da. Carol nos está diciendo, el fruto que produjo, ¿verdad? ¿Y puede pasar esto por el culto al oscuro de lo que usted escribe en su libro? Sí, yo lo he visto cuando doy conferencias. ¿Podría ser también adictos al culto? Sí, cuando yo doy conferencias en varios lugares, tuve el caso de un chico en una de las ciudades del país que me fue a contar que en las noches, por ejemplo, le aruñaban las paredes de su cuarto, le botaban las cosas. Le pregunté qué es lo que él si estaba teniendo algún contacto con cosas como estas, contacto con la ouija, música rock satánica, por ejemplo. Participó en programas de televisión que eran de terror, de demonios. Lo llevé a la única solución que puede romper eso por la decisión del hombre, que es Jesucristo mismo. Entonces es importante cuando levantamos un culto desde nuestro interior a algo que no es Dios, que no es el Dios verdadero, caemos en eso que hemos estado enseñando desde el principio. Paganismo, y nos va a hacer un cortocircuito terrible, nos va a hacer tanto daño que puede ser hasta temporal, pero puede ser de por vida, incluso aún después de morir, puede ser un tormento tremendo. Entonces Dios no quiere que yo esté en esa condición y por eso es que Él está diciendo que no participemos de esas cosas, porque el culto oscuro, como usted lo acaba de mencionar, se presenta como algo divertido, algo inofensivo, y yo creo que uno de nuestros problemas más grandes que está haciendo en la sociedad es que hemos cristianizado festividades, hemos cristianizado prácticas y con esa excusa, entonces todo tiene un apellido de cristiano, ¿no? Entonces decimos, este programa es cristiano, ¿no? Aunque la esencia del motivador o del presentador sea totalmente incorrecta y contraria a Dios. Entonces ya hay discotecas cristianas, ya hay bebidas alcohólicas cristianas. Entonces cuando el enemigo nos empieza a ensuciar la mente de que podemos cristianizar un montón de cosas, nuestras prácticas erróneas las podemos cristianizar, que no es así, pero esa será nuestra excusa para seguir en un error que Dios no quiere que nosotros estemos. Bueno, yo creo que ustedes saben que esto ha sido importante, es un tema para muchísimas horas, cada quien va a ir interesándose personalmente. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por darnos esas luces. Esperamos volver a vernos con estos temas que agradan precisamente a los televidentes.